Bienvenidos. Como continuamos con Génesis, vamos al capítulo 11, vamos a verlo en su totalidad y vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar, Padre, y a ser realmente obedientes a ella, como es tu deseo, mi Dios. Pongo en tus manos este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra y nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ver Génesis 11. Habíamos hablado un poco antes acerca de un personaje llamado Nimrod. Vimos acerca de su orgullo, de que era alguien también pues renuente ante Dios, alguien que se oponía a Dios. Y en el capítulo 11 vamos a ver el legado que básicamente él ha dejado al mundo antiguo a su alrededor por influencia de él mismo, porque el capítulo 10 vimos acerca de lo que él quería hacer, que el principio de su reino fue Babel y ahora aquí en Babel va a pasar algo. Y este capítulo pues tiene dos partes, digamos así. La primera parte tiene que ver con la construcción de la torre de Babel y también pues las consecuencias, y la otra parte los descendientes de Sem hasta llegar a uno de los hombres más famosos que conocemos, que es Abraham. Y previamente pues vamos a ver todo lo que la Biblia nos describe. Veamos los 4 primeros versículos entonces. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiene de malo construir una torre? Pues realmente no tiene nada de malo construir una torre. El problema no era construir la torre, sino la intención con la que se hizo. Y desde ahí comenzamos con las cosas en sí. Las cosas pueden ser buenas o malas de acuerdo al uso que usted les dé. Y lo que usted empiece, una obra, cualquiera que ésta sea, va a ser buena o mala también de acuerdo a la intención con que usted haya iniciado esa obra. Una cosa es ayudar a alguien por amor al prójimo y otra cosa es ayudar a alguien simplemente por tener nombre, por tener fama. Son dos cosas diferentes. Entonces no hay nada de malo en construir una torre, pero sí hay mucho de malo en la manera en que los hombres quisieron hacerla. No era por una necesidad tampoco. No se decían es que necesitamos una torre para sobrevivir, no se trataba de eso. Ellos simplemente querían expandirse y encontraron un lugar llamado Sinar y encima ese lugar era una llanura. Si usted quiere construir una torre muy alta, pues si lo construye en un lugar alto, es más... se va a ver desde un lugar de mucho más lejos que si comienza a hacerlo en una llanura, en una planicie. Entonces significaba que el esfuerzo, ellos sabían que el esfuerzo iba a ser mayor, porque para que se pudiera ver desde muy lejos, como ellos decían, llegar hasta el cielo, tenía que haberse hecho con muchos más pisos que si lo hubieran hecho en un lugar elevado. Y según los estudiosos, la torre de Babel era un sigurat. El sigurat era una construcción sólida hecha con ladrillos, que alrededor de él había, alrededor de la torre, es decir, había un pasillo que subía en una especie de espiral hasta la parte superior y donde probablemente, pues, según los historiadores, habían muchos de estos sigurat en el mundo antiguo y algunos de ellos se ofrecían sacrificios a sus respectivos dioses. Y la ciudad de esta surgió como una muestra realmente de la arrogancia humana. Recuerde de dónde vino este principio del reino de Babel, del hombre que vimos la semana anterior, en el capítulo anterior, que era un poderoso, dice, vigoroso cazador delante de Jehová, pero hablando de contender contra Dios. Y desde ahí vino el origen de esto. Y la torre iba a ser una expresión de esta misma rebelión humana contra Dios. Pero para realizar toda esta empresa tenían que haber un pensamiento común, una unidad en la forma de pensar de la gente que estaba en ese momento, y como lo leímos en el texto, parece que ellos estaban unidos en esta forma de pensar, pero al mismo tiempo también necesitaban los recursos y necesitaban que si querían hacerse un nombre, necesitaban que esa ciudad tuviera un nombre importante, y desde ahí comienza toda esta historia de Babel que termina en Babilonia, que ya muchos saben esta historia. Pero podemos entender que el pensamiento de los humanos en ese momento, en este mundo antiguo, de rebelarse contra Dios, era un pensamiento general.
Y hoy también lamentablemente ocurre lo mismo allá afuera con las personas que no conocen a Dios. Se han unido y están pensando y maquinando cosas y leyes que van contra Dios, contra los mismos preceptos divinos. Están aprobando leyes que van contra la naturaleza misma de Dios. Cosas que el hombre se ha unido de una forma en que si no piensas como ellos, si no piensas contra Dios, entonces eres un intolerante y cosas por el estilo. Y estas frases que ellos dicen, edifiquémonos una ciudad y luego hagámonos un nombre, expresan una actitud de desafío y de rebelión, y asimismo expresan una desmedida ambición. El proyecto en sí ya tuvo un mal comienzo porque la intención del hombre era ser famoso. Pero hay algo interesante también. Recuerde de que en el capítulo 6 habíamos hablado acerca de lo que Noé utilizó como material impermeabilizante para el arca que Dios le mandó a construir. Y hay una cosa interesante aquí, porque aquí dice que se ha usado ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla, que era lo que ellos querían hacer. Pero esta mezcla, este asfalto es una cosa muy parecida y resistente al agua, así como Noé utilizó para hacer resistente al agua el arca. Y esto nos lleva a pensar en algo. El corazón y los materiales con que se hicieron esta torre de Babel muestran una forma de no creerle a Dios. Recuerde que Dios había dicho, no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Pero ¿qué hizo el hombre? Entonces, por si acaso se hemos esparcido, hagámonos una torre muy alta. E hicieron una torre impermeable para que si hubiera una nueva inundación, entonces en la torre, pues la gente que iba a estar adentro no se iba a inundar. Y eso nos hace pensar realmente de que la intención de estos hombres era no creerle a Dios cuando Él dijo que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Las personas creían en Dios, sabían de Dios, pero estos hombres no le creían a Dios, que es la diferencia. ¿En cuál de los dos lados está usted? Porque de pronto puede estar en la iglesia y puede creer en Dios, pero no necesariamente le está creyendo a Dios. De pronto a veces simplemente renegamos y decimos, ¿dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Creer en Dios es algo muy simple, los demonios también creen. Y como dije antes, si usted va a la cárcel y pregunta, a todos los presos quienes creen en Dios, el 90% va a alzar la mano. Pero una cosa diferente es creerle a Dios, y creerle a Dios implica vivir como Dios pide. Ahí las cosas cambian, porque ya cuando le creo a Dios, significa de que si estoy creyendo Génesis 1:1, que dice que Dios creó los cielos y la tierra, entonces tengo que creer el resto de la Biblia. Tengo que creer el resto cuando vienen los 10 mandamientos. Tengo que creer también cuando Dios nos pide separar la luz de las tinieblas. Tengo que creer cuando dice que debemos amar al prójimo como nosotros vimos. Y tengo que, por supuesto, creer cuando dice de que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay una ilustración que cuenta que un hermano llamado Juan estaba cansado de tantas aflicciones. Bueno, si algún Juanito está escuchando, no es usted, es una ilustración. Bueno, y él estaba cansado de tener una vida difícil, de tantas luchas, de tantas oraciones que según él Dios no las había contestado. Tiempo que había estado sembrando sin cosechar. Él percibía la vida como que Dios lo había abandonado, que no estaba recibiendo nada a cambio. Y se hacía cosas como, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que verdaderamente Él pone sus ojos en mí? Y todo esto brotaba de lo más profundo de su corazón. Y un día, cansado de tantas desilusiones, entre comillas, por decirlo así, y sin querer aceptar el trato de Dios, dispuso con Dios a hacer un último intento, a hacer como un trato. Así que alzó sus ojos al cielo, exclamó en un momento que él decía, esta va a ser mi última oración. Y dijo, Señor, tanto tiempo que te he buscado y nunca he recibido un toque tuyo. Así que yo no he sentido tu mano. Y si no siento tu mano, si no siento un toque tuyo, no voy a poder seguir. Y fue una oración un poco desafiante, ¿no? Señor, si no me tocas, entonces yo no sigo contigo. Pasó el tiempo y el domingo, pues, que fue a la iglesia, el hermano fue a esta iglesia a la que acostumbraba ir ya con esta idea en la mente. Bueno, hoy es domingo, hoy debo recibir ese toque de Dios, y si no recibo ese toque de Dios, entonces pues voy a tener que irme, porque realmente Dios no me ha mostrado su toque. Y el pastor estaba predicando, y cuando terminó la prédica, el pastor escuchó una voz como que él identificó, esta es la voz de Dios, y decía, sácate el zapato y ve, pégale a tal hermano.
Y el pastor decía para sus adentros: Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo que me voy a sacar el zapato y pegarle a un hermano? Eso no es tuyo, eso es del diablo. Entonces iba a orar para cerrar ese tiempo, pero bueno, nuevamente la voz. Y en la tercera vez que escuchó la voz dijo: ok, lo voy a hacer. Así que un poco, incluso el pastor un poco extrañado por la orden, dice, se saca el zapato, se acerca al hermano en cuestión y le da un zapatazo. El hermano en cuestión estaba intentando orar con los ojos cerrados. El pastor esperó que el hermano reaccione de una mala manera. ¿Y qué fue lo que pasó? El hermano se levantó enseguida y lo abrazó al pastor. Y dijo: gracias. Ese era el toque de Dios que estaba necesitando. Imagínense, un zapatazo. La pregunta es: ¿qué tipo de toque crees que Dios debe darte? Porque Dios nos ha hablado en el transcurso del tiempo, pero el problema es que no le hemos creído. Hemos creído en Dios, pero no le hemos creído a Él. Y a veces queremos que Dios nos hable solo de una manera extraordinaria, cuando puede hablarnos especialmente a través de la lectura de su palabra, puede hablarnos en un sermón de un domingo, puede hablarnos en un devocional de una mañana, puede hablarnos cuando un hermano también viene y simplemente nos da una palabra. Y hay muchas formas en que Dios le va a hablar, pero solamente necesitamos creerle a Él, y Él necesita eso, que usted le crea. Lo que sea que le haya dicho en el pasado, Dios lo va a cumplir. Recuerde que Dios le prometió a Abraham un hijo. Claro que pasó un tiempo, pero se lo dio. Y a todas las personas que hemos visto, y la Biblia dice que Dios le prometió algo, Dios lo ha cumplido, y no va a ser usted la excepción. Dios es fiel a su palabra, Él lo va a cumplir. Veamos un poco más del texto. Entonces, la arrogancia humana. ¿Por qué? Porque la torre querían que llegue hasta el cielo. Esto es como una forma de querer llegar al cielo a la manera del hombre. Y además, elevarse sobre todas las cosas. Eso es una autoexaltación. Y también ellos querían fama. Por eso decían: hagámonos un nombre famoso para que, por si acaso, somos dispersados sobre la faz de la tierra. Querían engrandecer su ego y no engrandecer a Dios. Ahí vemos dónde está dirigida nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿A dónde se le está dirigiendo a usted? Porque somos muy humanistas. Nos enfocamos todas las cosas en base a mí, incluso en el cristianismo. Sí, porque en el cristianismo hay muchas canciones que se enfocan en el hombre y no en Dios en realidad. Las canciones, nuestra vida, la adoración, la alabanza, debe centrarse arriba, en Él, no en nosotros. Pero a veces las personas podemos caer en esto de querer tener un nombre que sobresalga sobre los otros nombres. Pero la Biblia dice que solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. En Filipenses capítulo 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está diciendo? El deseo de ser popular es un deseo que creo que todos tenemos en algún momento en nuestra vida. Pero tiene que ver con lo que aquí ahora vamos a entender lo que la Biblia dice. Debemos ser de estas dos maneras: irreprensibles, es decir, nada de lo cual te puedas avergonzar. Y segunda cosa, sencillo. Eso está hablando de la humildad que debemos mostrar ante los demás. Por eso dice: hijos de Dios sin mancha, porque no solamente se trata de nuestro testimonio, sino que debemos ser ejemplo, como dice aquí, en medio de esa generación maligna y perversa. Y ustedes en medio de esa generación son como antorchas, son como luz. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y si nos vamos a la Biblia, hay un ejemplo: el famoso rey Usías. Él se engrandeció en gran manera. Además, él tenía un cuerpo de ingenieros buenísimo, ¿no? Si usted va a Crónicas lo va a entender. Y fue el primero que diseñó, estas lanzas, que fabricó máquinas que lanzaban piedras. Y Dios prosperó a Usías y le dio fama. Pero llegó un momento en que él llegó a no confiar en Dios. Se le subió la fama a la cabeza. Y vea lo que pasa en 2 de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ese es el problema de un corazón enaltecido, que termina en ruina. Continuemos en Génesis, versos 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno,
Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Recuerden cuál era la intención del hombre: hagámonos un nombre famoso por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Dios según los versos que acabamos de leer? Pues los esparce por sobre la faz de la tierra. Y es interesante que comienza diciendo que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y eso nos hace entender que Dios realmente ve todas nuestras obras. La manera en que hablan, que dice, esto es una hipótesis que tienen los estudiosos, da a entender de que descendió fue el ángel de Jehová para ver todo lo que los hombres estaban haciendo en ese momento. Y cuando dice luego descendamos y confundamos, es una muy sutil y muy directa también referencia a la Trinidad. Y hay un carácter muy personal aquí de la manera en que Dios describe las cosas como están escritas aquí en Génesis capítulo número 11. Recuerde que los ojos de Dios están sobre todos nosotros y es inútil realmente poderle ocultar algo. En Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Así que lo que haya hecho en la oscuridad no fue encubierto ante Dios. Y Dios va a mirar su obra. Y eso también va a pasar después. Dios está mirando nuestras obras. Y no solo nuestras obras, sino la intención con que hacemos dichas obras. Recuerde que hacer una torre no era el problema, era la intención con que se le estaba haciendo. Entonces Dios tomó una decisión, y la decisión de Dios fue confundir su lenguaje. Y es efectivo, por supuesto, las barreras idiomáticas han sido muy efectivas y separan a los pueblos mucho más que las mismas fronteras, que los océanos. Las barreras idiomáticas separan mucho más que las montañas o los accidentes geográficos. Pero aquí vemos un contraste entre Babel y Pentecostés. ¿Y qué tiene que ver Babel con Pentecostés? Para poderlo entender, necesitamos recordar lo que pasa en Génesis capítulo 1. ¿Cuál es la intención de Dios en Génesis capítulo 1? La humanidad es creada a la imagen de Dios, o sea, somos portadores de la imagen de Dios. Recuerde que así dice, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y luego, como portadores de su imagen, reflejando la imagen de Dios, ahora Dios le dijo a Adán y Eva, vayan, fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Es decir, llenen la tierra, no solo con humanos, sino llenen la tierra con la imagen de Dios. Saturen la tierra porque ustedes han sido hechos a imagen mía. Entonces mi imagen, la imagen de Dios, va a estar saturando la tierra. Luego el hombre desobedeció y sabemos lo que pasó. Y luego vino el diluvio sobre la tierra y luego salvó Dios a Noé y su familia y les dio la misma orden. Dios bendijo a Noé y les dio esa misma orden. Pues vayan, fecúndense, multiplíquense y llenen la tierra. Por esa misma razón, porque como ahora Noé había sido un hombre de fe, él quería mantener esa imagen, que los hombres pudieran poblar la tierra, pero llevando la imagen de Dios. Y cuando usted llega a Habacuc, Dios promete que un día su misión de llenar toda la tierra pues será cumplida. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, como dice la Biblia, como las aguas cubren la mar. Así que la misión de Dios es saturar la tierra con su presencia gloriosa. Y ahí es cuando viene la historia de estas dos ciudades. Hay una similitud, pero también hay contrastes. La similitud es que en las dos ciudades encontramos multitud de personas en una gran ciudad. Pero hasta ahí llegan las similitudes, luego vienen las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? En Babel todos hablan el mismo idioma. Y Dios confunde su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Pero en Jerusalén hay gente de todas partes que hablan muchos idiomas diferentes y Dios hace que todos entiendan a los apóstoles como si estuvieran hablando todos en un solo idioma. Cuando descendió el Espíritu Santo en el libro de Hechos, que está el relato, usted va a ver que dice que se pusieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y cada uno comenzó a hablar en una lengua diferente, y los que estaban allí, extranjeros de otras nacionalidades, podían entender el evangelio, el mensaje de Dios en su propia lengua. De eso estábamos hablando. En este caso, un evento resulta en confusión y caos, como es el caso de Babel, pero en Pentecostés, al revés.
hay un tema de unificación, todos hablando un mismo idioma, y hay una cosa de paz, porque todos pueden entender allí. Lo que pasó en Babel dispersó y dividió al hombre, pero en Pentecostés se unió al hombre en un solo mensaje. Babel es el ejemplo de la rebeldía colectiva, mientras que Pentecostés es la obediencia colectiva. Recuerda que Dios dijo, vayan a Jerusalén y espérenme ahí. El Señor Jesucristo dijo eso. Y estaban allí reunidos. Y fue lo que pasó. Entonces, aquí vamos a entender de que los hombres querían fama. Pero fama y éxito. Pregunta, ¿es lo mismo la fama y el éxito? La fama es el anhelo de sobresalir de forma individual o tal vez de manera colectiva si es un equipo de algo, pero es la altivez, la superioridad ante otras personas, son el resultado de un concepto más alto que de nosotros mismos, que el que deberíamos tener. Y el orgullo y el ego hicieron que los hombres no se entendieran entre sí, sino que se dividieran. Y así sucede. Cuando usted quiere hacer algo en equipo y hay orgullo y altivez, pues nadie quiere estar al lado de la persona lamparosa, ¿verdad? Bueno, aquí en mi país, y al menos en la ciudad donde yo vivía, dicen lamparoso a alguien que es como creído, que se jacta demasiado de sí mismo, que es como demasiado orgulloso de sí mismo. Entonces, nadie quiere estar cerca de esas personas, al menos pienso que no es agradable, pero el éxito es algo diferente. El éxito, en cambio, es cuando usted obtiene un buen resultado y es eficaz con el resultado obtenido. Y tener éxito en una empresa es tener un buen producto, no solamente eso, no solo tener buenas ventas, sino que especialmente, pues, algo que lo haga quedar bien. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La definición de la Biblia para tener éxito, para tener para tener éxito, buenos frutos en lo que emprendas, es guardar los mandamientos de Dios, andar en sus caminos, es decir, obedecer a Dios. Lo vimos también la semana pasada cuando topamos el libro de Josué. El orgullo o la soberbia es un comportamiento y una actitud que Dios detesta. Proverbios 16:5: abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, llegará un juicio para esa persona. En Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Acá dice que Dios va a honrar a aquellos que se comportan de una manera humilde, no aquellos que se comportan de una manera altiva. En Mateo 11:29 dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice: aprendan de mí, tienen que ser como yo soy. Y ahí pone esto: manso y humilde de corazón. Es la enseñanza que el Maestro nos ha dejado. La pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? Si queremos tener fama nosotros, en vez de darle fama y gloria a Él, o si realmente estamos desviando todas las miradas hacia donde deben estar, que es al Señor. Continuemos. Versos 10 al 15. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 400 años y engendró hijos e hijas. Aquí hay bastantes nombres interesantes, ¿no? Continuemos. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Y Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelec después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré.
Y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Como usted ve, la tasa de la forma de la cantidad de años de vivir está comenzando a decrecer porque Dios ya había dado esta orden, ya se había decretado antes, ya lo vimos. Y luego en el verso 26 comienza a aparecer en escena alguien que conocemos. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Cuando usted ve el libro de Génesis se va a dar cuenta que incluye más de 2000 años en su totalidad y más de 20 generaciones. Pero se gasta casi una tercera parte en un hombre, en Abraham. Versos 17 al 30. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. La mujer de Abraham, sabemos, Sarai, no tenía hijos. Luego Abraham significa padre. Es interesante que Dios haya escogido, y es sorprendente que haya escogido a alguien cuya esposa era estéril, no podía darle hijos. Y es ahí donde el poder de Dios y la gloria de Dios se iba a poder manifestar, no solamente a Abraham, sino a todos los que vendrán después de él, incluyéndonos a usted y nosotros. Así que para Dios no fue un impedimento el hecho de que la esposa de Abraham, Sarai, pues fuera estéril. Pero es necesario que la Biblia lo mencione porque de aquí en adelante nos vamos a centrar mucho en este personaje, en lo que Dios hace a través de él, el padre de la fe como usted y yo le conocemos. Versos 31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. La historia de Abraham comienza ahí, en Ur de los Caldeos, que es Babilonia. Luego pues se describe a Abraham dónde es que Dios lo llama a él. Y vamos a darnos cuenta que era de una familia de adoradores de ídolos. Y probablemente, muy probablemente, Abraham era también un adorador de ídolos. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, él dejó todo y atendió el llamado de Dios. Dejó su propia tierra, que ya veremos después en un poco más de detalle lo que pasa. En conclusión, créale a Dios y deje sus dudas atrás. Recuerde, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La arrogancia conduce a un juicio divino. La humildad nos hace ser más como Jesús, pero ser arrogantes nos hace ser más como el diablo. No deje que el orgullo gane terreno en su corazón. Oremos. Señor, gracias una vez más por mostrarnos tu palabra y mostrarnos que tú exaltas al humilde, Señor, que nuestras intenciones del corazón siempre debe ser darte la gloria a ti y no a nosotros mismos, mi Dios. Guárdanos, Señor, de que el ego inunde nuestra vida, de que hagamos las cosas por fama o simplemente por tener un nombre. Ayúdanos a hacer las cosas para darte gloria a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.